Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy, en el primer episodio de la tercera temporada de La Ciencia Pop, les contaré historias confusas. La de un país en guerra que perdió una batalla contra un rival impensado. La de un hombre que en un momento comenzó a vivir en una realidad sumamente confusa. Y lo que ocurrió cuando alguien confundió un par de tubos de ensayo. Y recuerden que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Nicolás Martínez, Sebastián Umaña, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Rafaela Hidalgo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín y Marcela Martínez. El Club de la Pelea es una película de 1999 dirigida por David Fincher y está protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter. Es una gran película y cuenta la historia de un grupo de hombres que buscan, cual grupo de apoyo, superar los obstáculos de la vida diaria a golpe limpio, reuniéndose a pelear en secreto. Si no la han visto, deténganse aquí mismo, porque se las voy a arruinar. Ya están advertidos. Los que vieron la película seguro recuerdan cuál es la primera regla del Club de la Pelea. La primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. Segunda regla, no se habla del Club de la Pelea. Tercera regla, si alguien grita basta, se desmaya o hace una señal, la pelea se acaba. Cuarta regla, solo 2 hombres por pelea. Quinta regla, una pelea a la vez. Sexta regla, sin camisas, sin zapatos. Séptima regla, las peleas durarán lo que tengan que durar. Y la octava y última regla, si esta es tu primera noche en el Club de la Pelea, tienes que pelear. La historia es buenísima y tiene una escena notable y delirante en la que Edward Norton pelea contra sí mismo. Cosas que pasan solo en el cine. Tal vez. En 1788, Austria estaba en guerra con Turquía, luchando por el control del río Danubio. Alrededor de 100.000 soldados del bando austriaco, entre los que había alemanes, italianos y serbios, se habían establecido en un campamento cerca de Caransebeș, un pueblo que ahora forma parte de Rumania. Algunos miembros de la caballería austriaca fueron enviados como avanzada para ver si podían encontrar a algún turco. Pero en lugar de encontrar evidencia del ejército enemigo, encontraron gitanos que tenían alcohol para vender. Mucho alcohol. Y lo compraron. Los exploradores de la caballería trajeron el alcohol de vuelta al campamento y comenzaron a beber, ya que probablemente lo mejor que se puede hacer la noche antes de una gran batalla es emborracharse. A medida que el pequeño grupo de borrachos se hizo más ruidoso y desagradable, atrajo la atención de varios soldados de infantería que, por supuesto, querían unirse a la fiesta. Sin embargo, aparentemente la caballería no estaba muy dispuesta a compartir su botín alcohólico, y al estar borrachos,
no se hicieron entender con mucho tacto. Estalló una discusión que pronto se intensificó. El alcohol fue confiscado, más personas se unieron a la trifulca, hubo puñetazos y sonó un disparo. En medio del caos, alguien gritó que los turcos habían llegado. Sorprendidos, desprevenidos y sin preparación, la mayoría de los soldados huyó de la escena de inmediato. Otros se pusieron en formación y cargaron contra el supuesto enemigo. Hubo más disparos y muy pronto el caos se apoderó de la situación. Alguien gritó Alá, lo que no hizo otra cosa que aumentar más el caos y la violencia. En realidad, el grito que se escuchó no fue Alá, sino que Halt, deténganse en alemán, pero con un ejército con tantas nacionalidades e idiomas distintos, pocos lo entendieron. No hace falta decir que el ejército turco nunca había llegado. Entraron a Karansebes 2 días después y encontraron 10.000 soldados del bando austriaco muertos o heridos. Los turcos no entendían qué era lo que había pasado, pero ciertamente estaban encantados de poder tomar la ciudad tan fácilmente. Los austriacos habían peleado una batalla que perdieron contra ellos mismos. Esta historia sería perfecta si no fuera por el hecho de que no fue documentada sino hasta décadas después. Eso hace que los relatos sean algo difusos y distintas fuentes difieren en la historia. Dicho eso, es bueno insistir en que, si bien la batalla de Karansebes es una muy buena historia, simplemente no hay suficiente evidencia documentada para que sea completamente creíble. Porque claro, nadie puede estar tan confundido. ¿O sí? Well, it was in my childhood days, oh Lord, many long years ago. Now with the Spirit, now of my Savior. La historia que les voy a contar involucra a una persona que solo ha sido identificada por la inicial de su nombre. El Dr. P. era un destacado músico que luego de retirarse se convirtió en profesor de música. Fue en ese contexto que comenzó a experimentar algunas situaciones bastante llamativas y a veces derechamente hilarantes. Por ejemplo, comenzó a tener dificultades para reconocer a sus estudiantes, específicamente sus caras. Si bien bastaba que hablaran para que el Dr. P los reconociera, sus caras no les eran familiares. No solo eso, comenzó a tener extrañas confusiones en la calle y, por ejemplo, palmoteaba amistosamente la parte superior de los grifos, pensando que eran niños, o les hablaba a los muebles, pensando que eran personas, quedando algo estupefacto ante la indiferencia por su saludo. Quienes tengan mi edad seguro recordarán a la caricatura de Mr. Magoo, un personaje al que le ocurrían cosas similares. Una cosa curiosa de este caso es que el Dr. P mantenía inalterables todos sus dotes artísticos y estos problemas, aparentemente con su vista, parecían no importunarlo. Eso hasta que fue diagnosticado con diabetes. El Dr. P estaba al tanto de las complicaciones que la diabetes podía tener en la vista, por lo que decidió consultar a un oftalmólogo. El oftalmólogo no encontró nada malo con los ojos del Dr. P, pero claramente tenía un problema con el sentido de la vista, así que lo derivó con un neurólogo. Pero no cualquier neurólogo. El Dr. P terminó en la consulta de Oliver Sacks, un neurólogo brillante y experto en casos curiosos. En su primer encuentro, Oliver Sacks se percató inmediatamente de dos cosas. En primer lugar, el Dr. P era una persona culta, alegre y claramente no tenía problemas con sus ojos. En segundo lugar, sí había algo raro en su comportamiento. A Sacks le llamó profundamente la atención la forma en que el Dr. P interactuaba con él, ya que se posicionó como si fuera a escucharlo, no a verlo. Lo enfrentó con las orejas, no con los ojos. Y en cuanto a los ojos, su forma de mirar era muy curiosa, particularmente la forma en que miraba la cara del neurólogo. No la miraba como un todo, sino que exploraba de manera metódica cada aspecto de su cara, y sus ojos pasaban de la nariz a la punta de las orejas,
de la frente a la barbilla. No se detenía a mirar la imagen completa, sino que las características de esa cara. Sachs le preguntó al Dr. P la razón de su visita, y éste le explicó que a veces cometía errores, y algunas personas pensaban que tal vez estaba teniendo problemas a la vista. Sachs salió de la consulta a conversar con la esposa del Dr. P, y luego los dos volvieron a entrar. El neurólogo examinó al paciente, comenzando por cosas tan sencillas como revisar sus reflejos. Para esto, le quitó un zapato y le pasó una llave por la planta del pie, una simple prueba del reflejo plantar, también conocido como reflejo de Babinski. Sachs le pidió entonces al Dr. P que volviera a ponerse su zapato mientras él traía su oftalmoscopio, pero al regresar a su lado, el Dr. P seguía descalzo. Sachs entonces le ofreció ayuda. ¿Ayuda con qué?, respondió el Dr. P. Ayuda con su zapato. Ah, sí, mi zapato. Lo había olvidado, dijo el Dr. P, mientras con la vista intentaba encontrar su zapato, que estaba en el suelo junto a él, pero aparentemente no podía encontrarlo. Su vista estaba intensamente fija en un punto vacío del suelo. Finalmente, y luego de un rato, centró su atención en su propio pie descalzo y tocándolo preguntó: ¿este es mi zapato? No, le dijo Sachs sorprendido. Ese es su pie. Su zapato está ahí, dijo apuntando al suelo. Entonces el Dr. P miró su zapato y dijo: ah, pensé que ese era mi pie. Sachs quedó estupefacto y no lograba decidir si el Dr. P le estaba tomando el pelo, estaba ciego o sencillamente loco. Sachs le ayudó al Dr. P a ponerse su zapato y éste actuó con la mayor normalidad, porque claro, se trataba de una de sus clásicas equivocaciones. La vista del Dr. P parecía estar perfecta, ya que era capaz de distinguir un alfiler en el suelo, pero ciertamente había algo raro. Sachs le pasó una copia de la revista National Geographic al Dr. P, que en su portada tenía una foto del desierto del Sahara, y le pidió que se la describiera. El Dr. P examinó la revista y dijo: veo un río, una pequeña casa con gente cenando en la terraza y algunos quitasoles de colores. Era como si la ausencia de características destacables en una imagen que solo tenía arena lo hubiera llevado a imaginar el río, la casa y los quitasoles. Luego de describir la imagen, el Dr. P sonreía, como si estuviera orgulloso de su desempeño, y aparentemente decidió que el examen había terminado, ya que empezó a buscar su sombrero para irse a su casa. Fue entonces cuando estiró su brazo, tomó la cabeza de su mujer e intentó levantarla. Había confundido a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks quedó absolutamente alucinado con este caso y decidió visitar al Dr. P en su casa. Ahí Sacks ideó algunos experimentos para determinar el estado de la percepción visual de su paciente y comenzó pidiéndole que identificara algunas figuras geométricas mientras él las dibujaba en un papel. El Dr. P identificó en el acto y sin problemas un cubo, un icosaedro y un dodecaedro. Claramente las figuras geométricas no eran un problema. Sin embargo, el Dr. P fue incapaz de identificar a cualquiera de las personas que aparecían en las fotografías que tenía en su casa, incluido a él mismo. Su forma de aproximarse a las caras no consistía en verlas como un todo, sino que se centraba en ciertos aspectos, tal como Oliver Sacks había percibido que lo miraba en la consulta cuando se conocieron. Finalmente, Oliver Sacks hizo una última prueba. Era una tarde de otoño fresca y el neurólogo andaba con guantes de cuero. Tomó uno de sus guantes y se lo pasó al Dr. P, pidiéndole que identificara ese objeto. El Dr. P pidió examinarlo y lo describió como una superficie continua, plegada sobre sí misma, que parecía tener 5 pequeñas bolsas, pero fue incapaz de decir que era un guante. Una cosa interesante de este caso es que el Dr. P había encontrado una manera de no perderse en el mundo. Cada vez que tenía que hacer algo, inventaba una canción. Su esposa le comentó a Sacks que el Dr. P tenía una canción para vestirse, una para lavarse los dientes, una para comer y para cada actividad rutinaria de su vida, lo que le permitía vivir con cierta normalidad. Los dotes artísticos del Dr. P seguían intactos y en su casa tenía varios cuadros que había pintado a lo largo de los años. Estaban en orden cronológico y en esos cuadros Sacks notó cómo el trabajo inicial del Dr. P era realista y con gran atención al detalle, pero que de pronto y lentamente transitó hacia un estilo menos concreto y mucho más abstracto,
para terminar con su trabajo más reciente, que solo estaba compuesto por manchas de pintura y líneas caóticas. El Dr. P no lo sabía, pero tenía un tumor creciendo en su cerebro, el que lentamente comenzó a afectar a las estructuras relacionadas con el procesamiento visual, produciendo la incapacidad de reconocer caras y objetos, algo llamado agnosia visual. Oliver Sacks cuenta esta y otras fascinantes historias de su trabajo como neurólogo en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. A la vuelta de esta pausa, les contaré una última historia en la que una confusión ha desafiado los conceptos más evidentes y generado problemas legales sin precedentes. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa chilena especialista en biología molecular. Este mes están promocionando un nuevo sistema de detección de enfermedades veterinarias para animales menores mediante PCR. Este sistema cuenta con una extracción rápida de ácidos nucleicos y PCR en menos de 60 minutos, ideal para clínicas veterinarias. Puedes obtener más información sobre este y otros productos en la página www.biotecom.cl o escribiendo al correo ventas@biotecom.cl. En noviembre de 1977, la enfermera especialista en desarrollo embrionario Jan Purdy estaba mirando una célula al microscopio. Luego de un rato de paciente observación, la célula se dividió y más tarde lo hizo nuevamente. Lo interesante de esa observación es que lo que Purdy estaba observando en el microscopio era un embrión humano en los primeros estados de desarrollo. Ese embrión sería más tarde implantado en una mujer, marcando un hito en la historia de la medicina reproductiva. Louise Brown nació el 25 de julio de 1978 en el Hospital General Oldham, en Lancashire, Reino Unido. Pesó 2,6 kg, nació sin complicaciones y sus padres, John y Leslie Brown, estaban sumamente contentos. Llevaban 9 años tratando de concebir y en algún momento pensaron que jamás podrían tener hijos, ya que Leslie tenía bloqueadas las trompas de falopio, el conducto que permite que el óvulo llegue al útero y se implante. Para superar este problema, Leslie y John Brown se sometieron en noviembre de 1977 a un tratamiento experimental en el que los médicos tomaron un óvulo maduro de los ovarios de Leslie, lo pusieron en una placa de vidrio y luego lo fecundaron usando el esperma de John. El embrión resultante fue luego implantado en el útero de Leslie, quien meses más tarde dio a luz a Louise Brown, la primera persona en la historia que nació luego de un procedimiento de fertilización in vitro, la primera tecnología de reproducción asistida. La técnica que le permitió concebir a los Brown fue puesta a punto por Patrick Steptoe, Robert Edwards y Jan Purdy. La tecnología desarrollada por este grupo de investigadores generó una revolución en el área de la medicina reproductiva, y el logro fue reconocido el año 2010, cuando se otorgó el Premio Nobel de Medicina a Robert Edwards, el único miembro del equipo que estaba vivo en ese momento. Lamentablemente, tanto Patrick Steptoe como Jan Purdy habían muerto, y los estatutos del Premio Nobel no permiten que se entregue de manera póstuma. A pesar de eso, y como tantas veces ha ocurrido, el Comité Nobel omitió en su comunicado de prensa el rol de Jan Purdy, aunque quienes conocieron su trabajo concuerdan en que fue fundamental para el desarrollo de la tecnología. In vitro quiere decir en vidrio y hace referencia a que el proceso de fecundación ocurre en un laboratorio, aunque técnicamente hoy la mayor cantidad del material usado es plástico de alta calidad y certificado para esa aplicación. Actualmente, los pasos involucrados en el proceso consisten en la estimulación de los ovarios, la recuperación de los óvulos producidos, la recolección del esperma, la fertilización in vitro propiamente tal y luego la transferencia del embrión. Si bien en un principio se levantaron muchas voces de alerta con respecto a las posibles consecuencias negativas de generar embriones humanos en el laboratorio, luego de décadas desde que se implementara esta tecnología, no se ha encontrado problema de ningún tipo en quienes nacieron a través de esta técnica. La principal complicación de la fertilización in vitro es, de hecho, el riesgo de los partos múltiples. Esto se relaciona con la práctica de transferir múltiples embriones de una vez,
para tratar de garantizar que al menos uno pueda implantarse y generar un embarazo exitoso. Sin embargo, los partos múltiples están relacionados con un mayor riesgo de pérdida del embarazo, complicaciones obstétricas, nacimiento prematuro y morbilidad neonatal, con el potencial de daño a largo plazo. En algunos países, como por ejemplo Gran Bretaña y Bélgica, se han establecido límites estrictos en el número de embriones que pueden transferirse a una mujer de manera simultánea para reducir el riesgo de un embarazo múltiple, pero estos límites no se siguen ni aceptan universalmente. La fertilización in vitro y otras tecnologías de reproducción asistida han permitido que muchas parejas puedan tener hijos, pero también ha roto uno de los paradigmas más grandes de la reproducción, el que una mujer siempre da a luz a sus propios hijos. Con el advenimiento de estas tecnologías, un embrión fecundado puede ser implantado en el útero de una mujer diferente de la que se extrajo el óvulo, por lo que, en estricto rigor, daría a luz a un hijo que no es de ella. Eso siempre y cuando acordemos que la maternidad está definida por la genética y no necesariamente por el embarazo y el parto. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una mujer no puede, por su estado de salud u otras razones, cursar el embarazo y se recurre a la maternidad subrogada, en la que otra mujer cursa el embarazo en su lugar. Es justamente esta gran versatilidad a la hora de manipular óvulos, esperma y embriones lo que ha producido confusiones de proporciones mayores en algunas clínicas de fertilización in vitro, cuando se han identificado o manipulado de manera incorrecta los gametos o los embriones. Las consecuencias legales de estas confusiones son en muchos casos impresionantes y han redefinido los conceptos de paternidad y maternidad, al menos desde el punto de vista legal. En agosto de 2018, una pareja de Nueva York, en Estados Unidos, se sometió a un procedimiento de fertilización in vitro en la ciudad de Los Ángeles, California. Todo marchaba bien hasta que un examen de ultrasonido indicó que la mujer estaba embarazada de mellizos, a pesar de que habían acordado implantar un único embrión. El personal de la clínica les comentó que eso era algo que podía ocurrir y les recomendaron que esperaran hasta que nacieran los niños. La pareja era de origen asiático y supieron que algo andaba realmente mal cuando, tras nacer, descubrieron que sus hijos no tenían sus rasgos. Decidieron entonces realizarse un examen de ADN y el resultado no solo confirmó que los niños no estaban relacionados genéticamente con la pareja de Nueva York, sino que además no estaban relacionados entre ellos. Se descubrió más tarde que por un error garrafal, a la mujer de Nueva York se le habían implantado 2 embriones que procedían de otras 2 parejas que también eran pacientes de la misma clínica. La pareja de Nueva York había pasado por el proceso largo y complejo de la fertilización in vitro, sin mencionar los costos económicos involucrados. Habían pasado por todas las etapas del embarazo y habían preparado todo para el nacimiento de sus anhelados hijos, solo para descubrir que habían tenido los hijos de otras parejas que se habían tratado en la misma clínica. Cuando se enteraron de esta confusión, las parejas que eran los padres genéticos de los bebés demandaron la custodia de los niños y en mayo de 2019 un juez falló a favor de ellos. La pareja de Nueva York tuvo que ceder a los 2 niños a sus respectivos padres biológicos, sin derecho a ningún tipo de contacto con esos niños. El caso es estremecedor y nos muestra las consecuencias del uso irresponsable de la tecnología, en este caso, por la falta de mejores herramientas de control y trazabilidad. En otros casos, la situación es aún más compleja y la historia de Susan Bushwitz nos muestra de manera clara las consecuencias desastrosas de un sistema legal del siglo XX que lidia con tecnología del siglo XXI. Susan Bushwitz tenía 48 años cuando dio a luz a un niño que nació a partir de un óvulo donado por una mujer anónima y fertilizado con esperma derivado de un donante anónimo. Susan era soltera y había intentado ser madre durante un tiempo y eligió los donantes de óvulos y esperma cuidadosamente a través de su médico en la Fertility Medical Associates en San Francisco. Se veía a sí misma y a su bebé como una familia, con todo lo que el concepto implica: parientes, tradiciones, valores, vínculos inquebrantables y, por supuesto, amor incondicional. Pero cuando su hijo tenía 10 meses de edad, descubrió que le habían implantado un embrión equivocado en su útero, el que en realidad correspondía
a uno de varios embriones congelados pertenecientes a una pareja casada y que se había tratado en la misma clínica. El médico a cargo del procedimiento supo del error justo después de haber implantado el embrión, pero encubrió la falta hasta que un informante anónimo alertó a las autoridades. La pareja casada había usado a una donante de óvulos, tal como Susan, pero habían usado el esperma del hombre, por lo que técnicamente este era el padre biológico del hijo de Susan, y decidió demandarla por la custodia del niño. Luego de años de disputa, un juez determinó que el hombre tiene derecho a compartir la custodia del hijo de Susan, la que debe enviar a su hijo pequeño a la casa de este hombre varios días a la semana. Piensen en esto. Debido a que el esperma de este hombre fue usado para fertilizar el óvulo implantado accidentalmente en una mujer que es una completa desconocida, él tiene derecho, bajo la ley actual en Estados Unidos, de entrar en sus vidas y puede participar en decisiones vinculadas con su crianza, educación y vida familiar. Eso no es todo. Según la ley de California, si Susan hubiera estado casada en el momento de la implantación, su esposo habría sido el presunto padre, sin importar lo que revelara la prueba de ADN, y el padre biológico no tendría derecho sobre el niño. Pero como madre soltera, Susan Bushwitz no tenía plenos derechos parentales para decidir quién puede ser parte de la vida de su hijo. De esta forma, al menos en Estados Unidos, los tribunales dan mucho peso a la genética, pero solo si hay una madre soltera involucrada. Hay una derivada muy interesante. ¿Qué habría pasado si después de que se revelara el error de la clínica de fertilidad, Susan, al enterarse de la paternidad de su bebé, decidiera que quería que el hombre aportara económicamente con la crianza del niño? ¿Algún juez lo habría obligado a asumir la responsabilidad? Parece ilógico e injusto que un hombre pueda usar la genética para reclamar un hijo que quiere, pero bajo el mismo conjunto de condiciones, no ser considerado responsable de un niño que no quiere. Mientras tanto, una madre cede a su hijo varios días a la semana a un hombre que no conoce y con quien además no tiene casi nada en común. Estas historias de confusiones con una tecnología tan sensible ponen de manifiesto la necesidad de avanzar rápidamente en modernizar los marcos regulatorios involucrados. Por otro lado, las clínicas de fertilización in vitro han debido incorporar nuevos protocolos para garantizar que este tipo de errores no vuelvan a ocurrir. Se han implementado, por ejemplo, sistemas de trazabilidad humana por duplicado, en el que 2 personas de manera simultánea deben seguir todo el proceso y encargarse de que las muestras se etiqueten bien. También se ha incorporado el uso de tecnología de identificación por radiofrecuencia, la que usa etiquetas con identificadores únicos que pueden ser leídos por dispositivos adecuados y garantizar que se usen las muestras correctas. Con todo, se trata de un problema gigantesco en el que tanto la legislación como la tecnología tendrán que modernizarse para evitar que en el futuro historias de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Y así hemos llegado al final de esta historia. Yo me despido, por supuesto, como siempre, con un saludo para mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Sergio Ibáñez, Baltasar Domínguez, la familia Culenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, la Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Cristian Stumfold, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, Gustavo Vargas, la familia Cies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Héctor Rojas, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Género, Paula Lagos, Lisette Garibaldi, Hans Stange, Anaí Mena y Sergio Espinosa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.